Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con el programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que transmite la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sara Guzmán, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy en ¿Qué está pasando? Hablaremos de drogas, de nuevas sustancias, su expansión y si ha habido un cambio en ese mercado ilícito. Recordemos que Colombia ha sido por años un país que ha tenido que enfrentar una lucha contra las drogas, esas consecuencias terribles por ello y generar estrategias para evitar su mercado y también su consumo. Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches a nuestros invitados, a Hernando Zuleta y a Viviana Manrique. Les doy la bienvenida. Como tú lo has dicho, Colombia ha sido uno de estos países que ha sido un gran productor de drogas, pero también eso ha generado varios inconvenientes y ha traído varias consecuencias para el país. Entonces, esta noche le doy la bienvenida al doctor Hernando Zuleta. Él es licenciado y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta además con maestría y doctorado en Economía de la Universidad Pampu Fabra de Barcelona, España, y es el decano de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sara, y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a Sonia y a Viviana también. Bueno, ahora les presento a Viviana Manrique Zuluaga. Ella es abogada, filósofa e internacionalista, especializada en corporación internacional, políticas públicas y derecho administrativo, y es la única mujer colombiana miembro de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Viviana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ya ahorita sí vamos a empezar a entrar en materia de drogas. Digamos que hoy, 26 de junio, se celebra también por las Naciones Unidas la lucha contra las drogas ilícitas. Y pues ahorita vemos una expansión bastante amplia de nuevas drogas, como que las drogas que nosotros conocíamos se está quedando como a un lado para darle la entrada a estas nuevas drogas. Quisiera iniciar primero que nos explicaran, si quiere, el doctor Hernando, qué son las drogas ilícitas y cuál es su clasificación que tiene ella. Bueno, es una pregunta bastante amplia. Entonces, droga en general es una sustancia que afecta, bueno, primero cuyo objetivo no es hidratar ni alimentar, pero y tiene efectos sobre la percepción y el comportamiento de quien lo consume. Entonces, por supuesto, hay una cantidad de drogas que son lícitas, drogas psiquiátricas, remedios, como llamamos. Las drogas ilícitas en general tienen o se consumen para efectos recreativos inicialmente. Hay una gran cantidad de drogas diferentes. Hay drogas estimulantes, hay drogas calmantes, en fin. Em, Probablemente desde un punto de vista de política de drogas, la distinción más clara es, hay drogas de diseño que se pueden fabricar en pequeños espacios, en laboratorios, y hay drogas que requieren de un cultivo, como la cocaína o la marihuana. Eh, Cuando hablabas hace un momento de las nuevas drogas, casi todas las nuevas drogas son drogas de diseño, como que decía antes, que se pueden fabricar en laboratorios, en pequeños laboratorios incluso. Por supuesto, muchas de estas drogas de diseño también tienen cultivos detrás, pero digamos que la posibilidad de producir casi en cualquier parte hace que su costo suele ser menor, eh, y que tenga, pues que puede llegar a gran parte del globo terráqueo fácilmente. Doctora Viviana, ¿quiere agregar algo? O sea, yo sé que la clasificación y lo que es una droga ilícita es bastante complejo, como lo estaba diciendo el doctor Hernando, pero no sé si usted quiere agregar algo. El tema creo que enmarcar la droga en un tema ilícito, creo que eso nos ubica en un espacio de cuáles son
aquellas drogas que precisamente por las restricciones internacionales no se consideran aprobadas en cada uno de los países. Todas las drogas son drogas, en sí mismas sustancias que puedan afectar o beneficiar la salud humana, pero lo que las hace ilícitas es que sean prohibidas por los estados y que sean restringidas por conferencias internacionales donde no se pueden consumir o se pueden consumir en ciertas cantidades. Creo que eso es lo que también las hace ilícitas en sí mismas. Listo. Perdóname, déjame y retomo lo que decía Diana hace un momento. Y es, hay una cosa muy particular en la política de drogas, y es que en general los códigos penales, los códigos de los diferentes países señalan eh, de ilegal actividades, comportamientos, no sustancias. Solo en política de drogas las sustancias se vuelven ilícitas, y eso es una particularidad interesante. Es muy interesante lo que ustedes decían, como clasificar estas drogas en drogas medicinales, digámoslo así, para la salud de cada uno de nosotros y estas drogas que son elaboradas y que se trabajan para o se mercantilizan como por para otras finalidades. Quisiera también que nos dijeran un poco de cómo sería el, el país cómo está en este momento frente a la lucha contra las drogas, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Nosotros sabemos que el narcotráfico ha sido uno de los puntos álgidos de nuestro conflicto, que llevamos más de 50 años y que ha permeado ese conflicto desde pues, las décadas de Pablo Escobar, antes con la guerrilla, como la guerrilla también se expandió con esta parte del narcotráfico y cómo ha hecho Colombia para superar un poco de ser productor de estas drogas. No sé si la doctora Viviana quiera comenzar a responder. Bueno, como su nombre lo dice, las políticas de drogas dependen del gobierno de turno. Entonces, siempre se ha diseñado una política pública por 4 años de gobierno, en el caso colombiano, y lo que ha variado ha sido el enfoque de la política de drogas. Históricamente, Colombia ha tenido un enfoque de criminalización de las drogas, es decir, de la persecución a la cadena del narcotráfico, desde el cultivo, la producción y la comercialización, y en algunos casos el consumo con unas restricciones específicas que ha expedido la Corte Constitucional colombiana. En este sentido, los últimos 2 años han cambiado sustancialmente la política de drogas. Colombia tiene hoy el primer gobierno de izquierda que se ha dado en 200 años de vida republicana, y eso ha cambiado el enfoque claramente de la política de drogas. La política de drogas en Colombia siempre ha sido esa política de criminalización, donde se utilizaban estrategias de fumigación, de incautación, de producción, etcétera, etcétera. Y donde estaba realmente toda esa línea de criminalización de la cadena de la droga. Con un gobierno de izquierda lo que hemos visto es una política totalmente diferente, en la que lo que se ha planteado es una política de transición de lo que ellos han llamado de las economías ilícitas a las economías lícitas. ¿Y eso qué ha significado? No hay una fumigación, la interdicción de la droga ha disminuido porque también ha habido otra estrategia de dar un rol distinto a las fuerzas militares y de policía, que también históricamente se ha tenido como parte de la estrategia contra las drogas, y eso ha cambiado sustancialmente. Con los procesos de paz, también desde el gobierno Santos, se había suspendido todo el tema de fumigación, y ahora con este gobierno hubo una suspensión en el gobierno Duque, y ahora con este gobierno de Petro lo que se ha hecho es retomar esa línea de cómo hacer unas transformaciones territoriales, cómo hacer unas sustituciones de cultivos, pero sin una línea de criminalización de la droga. Entonces la política ha sido totalmente diferente a lo que en los últimos 50 años de conflicto se había trabajado en materia de política de drogas. Ahí se ve una diferencia sustancial y unos efectos y unos resultados totalmente distintos a lo que se venía trabajando los últimos 20 a 25 años de gobierno. Y precisamente con lo que acaba de decir la doctora Manrique, profesor Zuleta, hablemos un poco de esa política antidrogas, como le decía ella, pues se cambia el enfoque y sobre todo este enfoque en derechos humanos, ¿sí? Y la reducción como de daños. Entonces hablemos un poco acerca de qué tan importante es este enfoque para justamente
luchar contra las drogas. Es decir, si no puedes con el enemigo, únete a él, algo así. Pues creo que la primera pregunta es, ¿y por qué es que tenemos política de drogas? Y a veces se nos olvida. Eh, eh, si me preguntan a mí, yo diría, la idea de la política de drogas es proteger a individuos vulnerables, ¿cierto? A individuos vulnerables que pueden ser consumidores que terminen siendo consumidores problemáticos, etcétera. Si uno tiene ese objetivo de fondo en la cabeza, probablemente debe replantear el diseño de la política. Eh, Curiosamente, digamos que el diseño inicial de la política de drogas no fue ese. El diseño inicial estuvo asociado con el temor a las drogas, el temor al consumidor de drogas. Si uno mira los orígenes de la prohibición o de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, hay una cantidad de diagnósticos erróneos. Por ejemplo, se hablaba de que la marihuana hacía que los jóvenes se volvieran agresivos. Y una vez los científicos averiguan que marihuana es cannabis, dicen, no, no, eso es totalmente falso. Y después sale la historia de, no, es que probablemente la marihuana deja a nuestros jóvenes en una letargo que los hace pasivos y no pueden luchar contra el comunismo. Fundamentalmente, en los orígenes hay una cantidad de malas concepciones eh, y de una u otra forma eso afecta el- los acuerdos políticos que se han hecho. Eh, el otro hito de concepciones erróneas fue el de que un mundo sin drogas es posible. Y estoy hablando de las convenciones de la ONU. Cuando hablan de un mundo sin drogas es posible, pues están ignorando toda la historia de la humanidad. En la Biblia, no sé, o las obras de Homero, eh, hay referencias a el consumo de sustancias psicoactivas. Y es, eh, y es una constante en casi todas las sociedades históricamente y hasta ahora. Entonces, eh, evidentemente, digamos, esta lucha contra las drogas nace y está influenciada por problemas de diagnóstico, pero en los últimos años ha habido un esfuerzo, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, para replantear el problema. El, el, eh, Uno de los hitos en esa dirección es el surgimiento de la política de reducción de daño. En Europa, eh, la adicción a la heroína comienza a ser más problemática por el riesgo de contagio de VIH mediante jeringas infectadas, que estaba asociada al consumo de heroína. Entonces, el primer programa de reducción de daño empieza en Liverpool y es para reducir eh, la epidemia de VIH. Ahí se pone el objetivo fundamental es proteger al consumidor. Y eso genera un cambio, un rompimiento con lo que se venía haciendo. Si ustedes me preguntan, la sentencia de la Corte Constitucional con respecto a la dosis personal va en la misma dirección. Claro, en otras dimensiones, pero fundamentalmente es, mire, estamos hablando de individuos que en su desarrollo de la personalidad consumen tal o cual droga, no hay por qué perseguir a estos individuos. Eh, Tal vez la intervención de reducción de daño más grande que ha habido en Colombia fue la experiencia CAMAT, acá en Bogotá, que la idea de CAMAT era fundamentalmente llevar servicios de salud a, eh, en principio, individuos que tenían pautas de consumo problemático. Infortunadamente, esa experiencia paró cuando se terminó la administración distrital que impulsó la experiencia y no ha habido nada por el estilo. De cualquier forma, digamos, y ya para terminar, perdón que me extiendo mucho, seguimos teniendo una aproximación rara al problema y es que en casi todo el mundo se piensa que el consumidor y el consumidor problemático merecen protección, merecen un trato especial y no ser tratados como criminales, pero toda la cadena
desde de distribución, de producción, etcétera, sigue siendo criminalizada. Ujú. Entonces, creo que valdría la pena una reflexión profunda en esa dirección. Infortunadamente, en los acuerdos internacionales ha sido imposible, o en los escenarios internacionales más bien ha sido imposible avanzar en acuerdos en esa dirección. Mm. Con respecto a eso, doctora Manrique, yo quisiera saber su opinión frente a eso. Ya hay que dejar ese tema de criminalizar el tema de la lucha antidrogas y más bien enfocarse más en el problema que en el castigo, es decir, esta nueva política que está planteando el actual gobierno, ¿va en buen camino? ¿Cree que esa es la mejor solución? Bueno, yo creo que hay que mirar varios escenarios. Desde el punto de vista de las políticas internacionales, eh, se ha logrado un consenso en cuanto a cuáles son las líneas generales de cómo debe ser una política de drogas. Sin embargo, ha evolucionado por las realidades de cada país. Y dentro de los principios del derecho internacional de no injerencia, de soberanía y de autodeterminación de los pueblos, pues es muy complejo poder dar unas líneas generales a todos los países de cuál sería la política de drogas ideal. En el marco de la Junta Internacional de Estupefacientes de Naciones Unidas, donde yo estuve, se evaluaba cada año 190 políticas de drogas y de ahí se sacaban unos criterios generales que se recomendaban sin una concepción obligatoria a los países. Dentro de esos criterios de recomendación estaba precisamente tener en cuenta, primero, lo que es una línea para aquellos países que son cultivadores, porque es que no es para todos. Los que son cultivadores, entonces, ¿cómo se puede hacer una transición a un proceso de un cultivo lícito? Para los que son solo comercializadores, ¿cómo se puede hacer una política que está relacionada con evitar la comercialización? Tres, para los países que son solo consumidores, no productores, no cultivadores, ¿cómo se puede hacer una política de salud pública con enfoque de salud pública para atender a los consumidores desde el concepto de la rehabilitación, etcétera, etcétera? Entonces, hay unos lineamientos generales de cómo atender, pero pues depende mucho de la calidad o el criterio de cada país, porque todos están frente al tema de drogas en una posición distinta. Productores, comercializadores, cultivadores, países de tránsito incluso, que son por los que hay que pasar, caso de Centroamérica, para llegar a un mercado mucho más grande. Entonces, en ese sentido, hay que saber clasificar, que no podemos generalizar cuáles son los mejores criterios para una política de drogas porque dependen de cada país. Y adicionalmente, las prohibiciones que ya hay jurídicamente. Algunos países han legalizado ciertas sustancias en ciertas cantidades y se permiten para que pueda haber un consumo recreativo. En otros casos hay una legalización frente a consumo, pero con prescripción médica. Y en otro tipo de países hay una legalización frente al consumo ancestral para poblaciones que tienen grupos étnicos indígenas o afros que tienen esos consumos ancestrales que también hay que preservar. Entonces tenemos muchas variantes donde hay que tener en cuenta cuál realmente sería lo ideal. Es imposible decirlo, pero sí los lineamientos generales, dependiendo del tipo de país que sea, productor, comercializador, tránsito, consumidor, y segundo, las realidades jurídicas sobre las cuales las convenciones internacionales han sido muy respetuosas en que cuál ha sido esa legalidad que las cortes nacionales y los tribunales nacionales permiten, y en el marco de eso sí se puede evaluar el caso concreto. Ahora, si aterrizamos en que si está funcionando o no lo actual, pues es complejo. Primero, pues ya vamos en 50% de gobierno y esa política de drogas que lanzaron en julio del 2023 a un año de gobierno, que ya era tarde para diseñar una política de drogas cuando se inicia un gobierno, lleva 2 años y no ha habido ningún resultado, ninguno, en la transición de políticas de economías ilícitas a economías lícitas, que fue como lo denominó el Ministerio de Justicia de Colombia actualmente. No ha habido ningún resultado. Yo estuve en una reunión la semana pasada con la que estaba directora de drogas hace 15 días y en este momento ninguno, no hay ningún resultado de la política de drogas en Colombia después de 2 años de gobierno y de haber hecho ese cambio de la política que venía trabajándose en los últimos 50 años. No hay ¿Y a qué, ningún. y a qué se deberá ese retraso por parte del gobierno nacional? ¿No es una prioridad para el gobierno y qué implicaciones tiene esto? No es una prioridad en el sentido de que se ha enfocado en su política de paz total. Entonces está dialogando con mesas de paz, válido,
pero las mesas de paz no van a solucionar de un día para otro el problema de las drogas, que lleva 50 años o más. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han enfocado en los temas de la negociación, en temas de conflicto, en temas de cese al fuego, en temas, y a la hora de ofrecer alternativas de cómo suspender, limitar, hacer la transición de esos cultivos ilícitos, pues todavía no han llegado a ese punto. Y solamente de las 3 mesas que en este momento ya están instaladas de paz, solamente una está hablando de transformaciones territoriales, que implica esa transición a esas economías lícitas. Se ha hablado, pero todavía no hay un resultado concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lanzan una política de drogas, pero que depende también de unos procesos de paz que llevan unos tiempos, unas dinámicas totalmente diferentes, y mientras tanto, pues los cultivos crecen, la producción, la comercialización, etcétera. Entonces, no hay la política de drogas que ellos lanzaron depende de los procesos de paz, y eso es un error, porque los procesos de paz van a una velocidad distinta y requiere de unos acuerdos políticos distintos. Y la política la articularon y pues ahí hay una falla, porque mientras no haya un resultado de los procesos de paz, pues no va a haber un resultado en la política de drogas. ¿Y usted cómo lo ve, profesor Zuleta? Sí, y es curioso, complementando lo que decía la doctora Viviana, es curioso porque el diagnóstico, en el diagnóstico, la causa de los cultivos y la causa del conflicto es la misma, que es la ausencia de oportunidades, el problema de desarrollo. Y en ese sentido, pues la política debería estar articulada. Déjenme ir un poco más atrás. Creo que a pesar digamos, de un cambio profundo que se da en el diagnóstico, en particular que es lo que se ve plasmado en el acuerdo de paz, que es, mire, para solucionar el problema de cultivos ilícitos, usted tiene que ofrecer una cantidad de opciones de desarrollo, de superación de la pobreza, etc. Creo que la mayoría de la gente que estudia este tipo de problemas está de acuerdo con incorporar ese problema, esto en el diagnóstico, pero se generó en el diseño de la política un problema de incentivos. Y eso incluso lo aceptó el presidente Santos hablando de esto. Y es, eh, una vez es claro que va a haber incentivos económicos a quien abandone el cultivo de coca o a quien sustituya el cultivo de coca, eh, pues se genera un retorno, entre comillas, legal al cultivo de coca. Entonces, aún si mi objetivo no era producir coca para después producir cocaína, etcétera, el hecho de que pertenecer a la comunidad cocalera implicaba recibir beneficios económicos, genera esto. La otra cosa es que bueno, entonces tenemos una explosión de cultivos desde 2012, cuando empiezan las negociaciones, hasta 2016, cuando se firma el acuerdo. Ahora, en la implementación hay errores también. En la implementación del acuerdo hay errores, en particular del punto 4 del acuerdo hay errores que van desde la falta de puntualidad, digamos, de la falta de rigor a la hora de entregar los componentes de los programas de sustitución. Entonces, déjenme poner un ejemplo rápido. Supongan que tenemos una cultivadora que va a sustituir coca por, no sé, gallinas, etcétera, y hace su plan financiero pensando en que llegan gallinas de cierta edad a cierto momento. Si el momento en el que llegan es posterior o si las gallinas son más jóvenes de lo que ella esperaba, todo su proceso productivo va a cambiar y va a tener un problema de liquidez. Claramente con un problema de liquidez, la tentación es, bueno, yo tengo mis cultivos de coca. La otra cosa es que, digamos, el hecho de que los contratos, entre comillas, fueran con individuos o con predios específicos, hizo que se desplazaran los cultivos de coca. Entonces, para resumirles el cuento, la implementación del punto 4 ha conducido a, sí, una reducción en la pobreza multidimensional en beneficiarios, pero a más cultivos de coca en la zona donde están los beneficiarios y a más deforestación, porque el desplazamiento de los cultivos está asociado con deforestación.
Pero hasta ahora no he hablado del gobierno actual. El gobierno actual tiene un diagnóstico similar eh, y curiosamente, digamos, durante la campaña se generan expectativas de algo similar a lo que fue el proceso de paz, digamos, eh, eh, beneficios para sustituir, etc. Y creo que el gobierno tardó, el gobierno actual me refiero, tardó en, digamos, unificar criterios y en, bueno, diseñar la hoja de ruta y empezar a implementarla. De cualquier forma, creo que hay otra vez un problema de concepción, y es si el problema eh, radical es un problema de desarrollo y de pobreza, la medición, los indicadores de seguimiento deberían estar asociados a desarrollo y pobreza antes que a cultivos. Entonces, si hacemos eso, probablemente no vamos a tener una caída monumental en cultivos, etcétera, pero vamos a estar atacando los problemas que originan cultivos y violencia. Puede que mi diagnóstico también sea equivocado, que las dinámicas que generan los cultivos son más complejas que solo esto, pero creo que digamos, poner tanto énfasis en un indicador de resultado en cultivos ha llevado a problemas de incentivos y al fracaso de la política. Digamos que ustedes han hablado mucho de la política y se han centrado como en esa parte de cultivos, en esa parte de la producción de estas drogas ilícitas. Pero ahorita con estas nuevas drogas que son de elaboración, que son como un poco más ya llamativas por lo que originan en el cuerpo, eso en las políticas no lo han tomado o no lo han pensado como cuando se pensaban en la parte de los cultivos. ¿Cómo estas nuevas drogas pueden hacer que cambie esta política que se está dando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial? Porque pues ya vemos el fentanilo, todo lo que ha generado en Estados Unidos y cómo ese fentanilo ya se va expandiendo por todo el mundo y cómo el gobierno también está haciendo para que esto no vaya a llegar a Colombia o cómo retrasar un poco esta llegada, porque pues como lo hemos visto, sí se está expandiendo y hay ya varios casos que se han dado aquí. ¿Cómo estas nuevas drogas están afectando también en estas políticas y cómo esto lo puede cambiar? No sé si la doctora Manrique comienza en con esta respuesta. Bueno, el tema de las drogas sintéticas tiene un tratamiento distinto al tema de los cultivos ilícitos y es porque la política frente a las drogas sintéticas es una política frente al consumo. Entonces ahí hay que diferenciar la política frente al consumo de drogas a la política frente a cultivos, producción y comercialización. Entonces, cuando hablamos de políticas de consumo, también hay que diferenciar los niveles de consumo de ciertos países. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, pues es uno de los principales consumidores de drogas sintéticas del mundo. Y eso también ha generado un aumento. Después de la pandemia, por ejemplo, hubo prácticamente un aumento, si mal no recuerdo, para la medición del 2021, lo que fue 2020 de pandemia. En Europa hubo un aumento del 48% de consumidores de drogas sintéticas que agudizaron por el tema del aislamiento y la soledad por la pandemia. Y en Estados Unidos lo que aumentó fue el consumo de drogas sintéticas, pero con prescripción médica. Entonces, aunque las razones fueron diferentes, sí hubo un aumento muy grande en estos temas. Pero países como los nuestros, los países latinoamericanos, no tuvieron este crecimiento tan inusitado. Eso no quiere decir que no haya, sí hay, pero pues el tratamiento debe ser distinto. Para países con estas cifras tan altas de consumo, sea por prescripción médica o sea por un consumo autorizado, ahí es donde hay que responder con políticas de rehabilitación, con centros de adicción, de sustitución de drogas para poder enfrentar el fenómeno. Pero son países que tienen los recursos y que pueden enfrentar con este tipo de estrategias. En el caso de nuestros países, que si bien hay consumo, pero el consumo es menor, se buscan son políticas de prevención,
donde el caso colombiano han sido unas políticas tímidas, digámoslo así, desde que se iniciaron incluso los primeros a finales de 2000, entre 2005 y 2010, se hicieron las primeras encuestas fuertes en colegios, en universidades de consumo de drogas realmente, y siempre estábamos entre el 2% o 3% de consumo. Pero ya luego se empezaron a trabajar un poco más cómo qué realidad es la del consumo para poder responder con unas políticas de salud pública. Entonces, en ese sentido, Colombia ha entrado lento, porque pues si bien hay un consumo importante, es más un enfoque preventivo que frente ya a la necesidad de tener grandes clínicas de consumo, grandes clínicas de rehabilitación, que sí se necesitan en otro tipo de países. Entonces, es ahí donde hay que mirar un poco en qué tipo de país estamos para poder responder con una política pública adecuada y también con qué tipo de fenómenos tenemos. Entonces, acá nosotros tenemos, sí hay unos laboratorios de garaje que se encuentran en ciertas ciudades donde están este tipo de drogas y donde hay un microtráfico de consumo, colegios y universidades, por ejemplo. Pero frente a eso hay que tener unas estrategias distintas a países donde tienen un consumo muy alto, la población adulta sobre todo, y donde se requiere un enfrentamiento con los recursos fuertes en temas de rehabilitación y de adicción. Ya que estamos tocando esta política, doctora Manrique, del consumo, también hemos visto que esto también ha generado que sean unas políticas alrededor de los colegios principalmente, que como su lugar sano, su lugar libre de drogas, alrededor de los colegios principalmente por este crecimiento también de consumo en menores de edad. Quisiera también que nos abordáramos un poco este tema en esta política de consumo, ya que entramos en este tema, que es muy importante, nuestros niños, niñas y adolescentes, y cómo se ha visto o cómo podemos evaluar y dar estos impactos a estos niños con esta política de consumo de alrededor de estos colegios. Es que el tema ha sido que hemos llegado a detectar este consumo y esta existencia de microtráfico por temas de seguridad y no por temas de salud pública. Entonces ahí es un hallazgo bien extraño porque eso se demuestra que ni las alcaldías y muchas veces los gobiernos han estado interesados en tener una política fuerte frente a la prevención del consumo. Entonces lo que se ha hecho es que la Policía Nacional, por ejemplo, ha tenido unos estudios muy rigurosos de al buscar esas cadenas de microtráfico, han encontrado estas realidades y han tenido que diseñar desde la seguridad ciudadana unas estrategias para lograr incautar estas sustancias y desarmar estas bandas criminales de microtráfico. Y detrás de eso es que se ha encontrado que hay consumo en colegios y universidades. Pero entonces no ha sido por un enfoque de salud pública, sino por un enfoque de seguridad ciudadana donde se ha llegado a esto. Y en ese sentido se han planteado un poco campañas de sensibilización. Algunos colegios han tenido también empezando a diseñar programas internos también de prevención, pero pues ahí hay que trabajar unos enfoques más nacionales desde el Ministerio de Salud, que ahí es donde ha sido un poco tibia la política de diseño, sino que lo que se ha planteado es cómo pues, pueden hacer ese tipo de campañas de prevención, pero desde la persecución a las bandas y al microtráfico es donde se ha llegado a ese tipo de estrategias, pero no enfocándonos en realmente cuál es esa realidad del consumo como tal, que es más complejo de establecer, porque no se ha una estrategia a largo plazo desde el punto de vista nacional. Doctor Hernando, sabemos que pues ha ido creciendo entre los niños, niñas y adolescentes del país, pero también hay un fuerte consumo en las personas adultas. Lo vemos en los parques, lo vemos también cuando uno va caminando por la calle, que hay personas que van fumando marihuana, otras personas, como usted lo decía, la parte de salud pública cuando comenzó el tema del VIH con las jeringas. Quisiera también que abordáramos ese tema en nuestros colegios y ahorita usted que es el decano del programa de economía de los Andes. La idea de la sentencia del Corte Constitucional precisamente es que hay individuos que son consumidores no problemáticos y en principio, cuando es un consumidor no problemático, quiere decir que es funcional en el trabajo, que es funcional socialmente, que puede estar bien con su familia. Eh, por supuesto, aquí hay un asunto de percepción, de parámetros éticos.
Pero desde mi perspectiva, digamos que el consumo no problemático no es un problema. Claro, hay problemas asociados al consumo no problemático. Queremos que haya consumo de marihuana en los parques donde hay niños. Valdría la pena la misma pregunta. ¿Queremos individuos tomando aguardiente en los parques donde hay niños? Es una discusión abierta que está más que acerca de la ilegalidad de la sustancia, tiene que ver con los entornos donde se consume. Dicho esto, habiendo hecho esta diferencia, los programas de prevención que comentaba la doctora Viviana, los programas de prevención, cuando son útiles, cuando son efectivos, sirven para prevenir consumo problemático. Pero no solo para eso, un programa de prevención efectivo puede prevenir conflictividad, ¿cómo se llama? Comportamientos autodestructivos, etc. Ha habido pocos programas, digamos, de orden nacional de prevención. Uno de esos era el de la policía, basado en el programa de Estados Unidos que se llamaba DARE. Pero ese programa tiene una cantidad de problemas. Entonces, el ideal, si me preguntan a mí, y repito, volviendo a la historia de cuál es el objetivo de la política de drogas, si el objetivo es proteger a individuos vulnerables, deberíamos invertir mucho en prevención. Y hoy, evidentemente, muchos de los programas de prevención que han existido no han funcionado, pero sabemos que hay cosas que funcionan. Entonces, me parece que un programa de prevención bien diseñado con la participación de los ministerios de Educación y Salud podría tener efectos no problemáticos de drogas, sino en conflictividad, pertenencia a pandillas, etc. Por supuesto, esto es costoso, requiere de primero un diagnóstico completo, de un diseño, etcétera, pero creo que ahí debería invertir la sociedad. Mm. Yo quisiera hablar de los mercados, ¿no? ¿Cómo han cambiado tanto los mercados de estas drogas clásicas, la cocaína, el cannabis, con esas drogas que ahora son emergentes? Porque pues en las drogas clásicas pues hay unas rutas específicas, se crean nuevas rutas para que sea fácil pues este tráfico, pero las drogas emergentes yo creo que es mucho más el mercado, la venta para los consumidores que se hace más por internet. Hablemos, doctora Manrique, un poco acerca de ese cambio de los mercados y la diferencia que hay entre pues, estas drogas clásicas en el mercado de las drogas clásicas con las drogas emergentes. Bueno, ahí hay que diferenciar también por tipos de consumidor. Entonces uno encuentra, según el tipo de consumidor, el interés en la droga que se puede comprar. Entonces, primero, el efecto pandemia, vuelvo a eso, porque ahí fue donde también empezó a crecer esa compra a través de medios digitales que si bien se daba, porque pues siempre se daba a través de páginas web y las diferentes policías del mundo, entre ellas, por ejemplo, Interpol hizo un seguimiento desde antes de la pandemia, siempre ha venido haciendo seguimiento a esas páginas de ventas ilegales de drogas, pero es con la pandemia pues se hizo obviamente más fuerte ese mercado digital de las drogas. Pero entonces hay que mirar porque son esas drogas clásicas que se denominan, tienen unos consumidores adultos, incluso algunos adultos mayores que hoy por temas de soledad y de aislamiento, pues mantienen el consumo. Es muy difícil que una persona mayor o un adulto de más de 50, 60 años quiera probar una nueva droga. Eso es difícil. En cambio, si vemos los consumidores jóvenes, los consumidores adolescentes, universitarios, sí les interesa estar probando nuevas drogas todo el tiempo y son los consumidores de estas drogas sintéticas e incluso de la mezcla de las drogas sintéticas, que es lo que ha empezado a generar un problema grande en que no se trata solamente de consumir una nueva droga, sino la mezclan con otras sustancias de drogas. Entonces hay que diferenciar porque lo que hemos visto es que hay un crecimiento de estas drogas sintéticas, pero en población adolescente, joven, digamos estos consumidores que varían entre los 16 años y los 30 años, son los consumidores que tenemos en este momento probando esas nuevas drogas. Y adicionalmente, pues tenemos de lo que se llama el mercado gris de las drogas a través de los medios digitales, porque se llama mercado gris porque no es legal, pero tampoco en muchas veces se puede decir en países donde no hay reglas claras
en sanción y en criminalización virtual, entonces se llama el mercado gris. Entonces, cómo perseguir estas páginas que se pueden cerrar un día y al otro día vuelven y abren otra y así sucesivamente. Entonces, depende mucho de cómo esas nuevas drogas, quién es el consumidor final, porque ahí nos va a determinar el tipo de consumidor que hay de esas nuevas drogas, que será permanente, y los consumidores que siempre están bajo las drogas clásicas, que también están detrás de esto. Y adicionalmente el componente de la capacidad económica del consumidor. Entonces, estas nuevas drogas sintéticas están vendiéndose a todo tipo de consumidores. Pueden encontrar una pastilla en Colombia, por ejemplo, desde 15.000 pesos mezclada con polvo de ladrillo hasta 500.000 pesos con una buena calidad de cocaína. Entonces depende también de la capacidad económica y así en cualquier país del mundo, qué tipo de droga voy a consumir, también dependiendo del dinero que yo tenga. Entonces esos criterios son los que nos van a determinar qué tipo de consumidores tenemos hoy. Con respecto a las universidades, nosotros hacemos parte de una universidad como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El doctor Zuleta también, pues ahora decano de Economía, hace mucho tiempo está en la Universidad de los Andes, digamos, en ese ambiente. ¿Cómo las universidades realmente pueden contribuir para evitar ese consumo en los jóvenes? Se dice, bueno, la educación, hay que tener medidas preventivas desde la infancia, la familia es muy importante, pero uno los educa bien, pero de puertas para afuera de la casa, quién sabe qué es lo que pasa. Mucha incidencia hay de los amigos, pero entonces digamos, ¿cómo asume o cómo debería asumir la academia, la universidad, donde están esos muchachos gran parte del tiempo universitarios, para prevenir este tipo de problemas y que haya consumo en los jóvenes y que se vuelvan adictos? Yo creo que digamos, creo que el papel de la universidad en ese sentido es muy limitado. Creo que la universidad debe proveer mm, espacios seguros, eh, mm, consejerías para que cuando personas que están o sea, en riesgo de salud mental, mm, etcétera, tengan un lugar o un espacio al que asistir y bueno, y se les ofrezcan servicios psicológicos, etcétera, cuando hay problemas de salud mental, cuando hay problemas de ansiedad, etcétera. Pero, y bueno, y también la universidad puede proveer espacios de discusión, desde cursos hasta seminarios, presentaciones, etcétera. Eh, pero la universidad no puede ejercer un rol policivo, es decir, la universidad no puede tratar de identificar consumidores, eh, primero porque conduciría a todo lo contrario de lo que se busca. Em, pero segundo, digamos que ah, la universidad no está construida para eso, no está preparada para eso. Em, Hace unos años, durante la administración Duque, si mal no recuerdo, cuando hubo un cambio en política para empezar a perseguir a los proveedores de drogas, de microtráfico, eh, se descubrió que alrededor de muchas universidades había mucho comercio de drogas. ¿Qué pueden hacer las universidades al respecto? Charlas informativas, puertas abiertas, pero repito, las universidades no pueden, entre comillas, perseguir, jugar a la policía. Eh, y bueno, en ese sentido, me parece que el rol más importante fuera de casa está en los colegios, porque los colegios sí tienen la posibilidad de ofrecer programas de prevención potentes. En la universidad es otra cosa, porque los grupos están dispersos, porque hay hábitos que se han desarrollado, etc. Pero en fin, creo que se sale de las manos de la universidad. Doctora Manrique, ¿usted qué piensa frente a esto? Las universidades, digamos,
Tiene mucha razón el doctor Zuleta. Es muy limitado lo que puedan hacer las universidades en la dependencia de bienestar universitario, cómo mirar también el tema psicológico, prevenir para la salud de los jóvenes, pero realmente, ¿qué deberían hacer las universidades? No sé, hacer acuerdos, convenios con, no sé, salud pública, con Secretaría de Salud, con Fuerza Pública, no sé, para mirar sobre todo fuera de los campus universitarios para evitar el consumo de estas sustancias emergentes. Mira, yo creo que ahí el doctor Zuleta tiene mucha razón. Primero, pues yo lo veo desde el punto de vista jurídico. Jurídicamente tenemos en la universidad personas mayores de edad y en ese sentido es muy complejo tener una injerencia porque ahí es donde entra lo que ha planteado la Corte Constitucional, los criterios de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, mal haría a una universidad entrar a regular una conducta cuando tenemos personas mayores de edad y que no es posible violar su libre desarrollo de la personalidad. Caso distinto, como él decía, el de los colegios donde tenemos menores de edad y donde precisamente hay una responsabilidad por ser menores de edad, no por ser colegio, sino por ser menores de edad, donde pueden tener un alcance mayor en los temas de prevención y en los temas de regulación. Ahí sí, en un colegio, cuando tenemos menores de edad, podemos regular. En una universidad no. Entonces, ahí hay un tema jurídico que hay que tener en cuenta. Por otro lado, todas las acciones preventivas posibles, claro que sí. Por ejemplo, en los sitios alrededor de las universidades, las discotecas, los billares, ese tipo de escenarios donde generalmente pues es donde se provee, donde están estas bandas de microtráfico vendiendo. Ese tipo de cosas se puede buscar espacios seguros, entonces se hacen esas alianzas con la Policía Nacional, se dan, como decía él, las charlas y todo lo que se pueda dar desde el punto de vista informativo y donde sea incluso, yo he visto en algunas universidades, omito los nombres, campañas de sensibilización muy creativas. Entonces, por ejemplo, que les llega a los muchachos a sus redes sociales imágenes de, mira, si consumes fentanilo, mira lo que pasa con tu cuerpo. Entonces empiezan a mostrar cómo se les quema la piel, cómo se les cae el pelo a las niñas, ese tipo de cosas muy gráficas, muy visuales, que pueden ser muy interesantes en esa parte sensitiva de, mire lo que puede pasar. Entonces, esas informaciones, entre más creativas y hoy con todos los temas de redes sociales, pues es mucho más sencillo poder mandar un mensaje de información, o sea, que los muchachos sepan a qué se están enfrentando, que no pueden decir es que a mí nunca me dijeron que esta droga me podía dañar el riñón o me podía dañar la piel o etcétera, etcétera. Entonces, temas como esos, conferencias de expertos que también les puedan dar información, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que la universidad puede ser muy creativa en este tipo de estrategias de prevención, pero pues hasta ahí puede llegar desde el punto de vista de su función y de la posibilidad del punto de vista jurídico que tiene con sus estudiantes. Bueno, les quiero dar las gracias a los dos, tanto al doctor Hernando Zuleta y a la doctora Viviana Manrique, y quiero que los dos me contesten esta última pregunta. Comenzando con el doctor Hernán Zuleta. ¿Cómo hacer una política, digamos que ya enfocándonos más que todo al consumo? ¿Cómo hacer una política de prevención en el consumo de drogas que impacte realmente, ¿sí? Que impacte a la sociedad? Ustedes nos habían comentado que habían hecho varias políticas de prevención, pero no con buenos impactos. Entonces yo quisiera que los dos nos dieran como esos tips para hacer una buena política de prevención para el tema de consumo. Doctor Hernando. Muy bien, creo que esa es la pregunta más fundamental acá. Hoy sabemos que hay una cantidad de factores de protección y una cantidad de factores de riesgo. Entonces, entre los factores de protección está realizar actividades con adultos, practicar deportes, asistir a cultos religiosos. Básicamente hay una serie de factores de protección. Entonces, lo primero es tratar de invertir en esos factores de protección. Lo segundo es, mm, en general, digamos, el consumo de drogas se da por una serie de coincidencias o de factores. Uno de los cuales es, mire, mi primo, mi tío, mi consumo. De manera que el programa de protección debería
articular colegio y entorno barrial, por decir algo. Lo otro es, en el aula ha habido una cantidad de experiencias exitosas eh, en prevención eh, que se pueden adaptar. Eh, una de las más famosas es el juego del buen comportamiento. Esto empieza en Estados Unidos no para prevenir, sino para estimular el buen comportamiento de los niños en el aula. Y estoy hablando de niños muy pequeños. Y cuando empiezan a evaluar, haciéndole seguimiento a los niños que fueron objeto de estudio, objeto de la intervención, perdón, se encuentra que eso tuvo efectos de largo plazo sobre conflictividad, sobre consumo, sobre rendimiento escolar. Entonces, contamos con intervenciones en el resto del mundo que han sido exitosas a nivel escolar. Sabemos que si esa intervención está acompañada de intervenciones barriales, es aún mejor. Y sabemos que el papel de líderes locales, individuos a los que los niños quieren emular, puede ser crucial también. Y ahí el deporte es fundamental. Entonces, creo que se podría diseñar un bonito programa de prevención. Si me preguntan a mí cómo hacerlo, yo diría, comience con un piloto. Agarre 30, 50 colegios públicos a lo largo del país y haga las intervenciones y vaya comparando cómo es el desarrollo de los individuos de esos colegios intervenidos versus colegios similares. Y en ese piloto uno puede identificar fallas de implementación, pero también puede ver si en efecto ha habido cambios de comportamiento. Eh, pero bueno, ese es mi sueño. Muchísimas gracias, doctor Hernando, por estar aquí y por acompañarnos esta noche. Doctora Viviana, ¿cuál sería su conclusión? Yo creo que hay que mirar el diseño de la política desde lo nacional. Desde lo nacional es primero tener voluntad política. El problema de muchos gobiernos ha sido porque la voluntad política no es clara y generalmente la voluntad política viene a que no es una prioridad. No ha sido prioridad en Colombia la prevención del consumo de drogas. Ha sido una prioridad el tema de los cultivos ilícitos, pero no la del consumo de drogas. Entonces, primero, desde el punto de vista nacional, hay que buscar esa voluntad política evidente donde un ministro de salud diga, mi bandera va a ser la prevención del consumo de drogas. Primero, para nivel local hay que articularlo con alcaldes y con gobernadores. De nada nos sirve que un gobierno tenga una voluntad política si no tenemos alcaldes y gobernadores alineados con este tipo de ideas. Tampoco he visto ningún gobernador, ningún alcalde, Medellín de pronto, Antioquia, Barranquilla en algún momento, ahora Cali está trabajando por el tema de los consumidores en los parques, pero digamos que sea una alineación departamental y municipal haría falta. Y ya si nos vamos a lo local, obviamente una articulación entre familias, colegios y universidades. ¿Por qué? Porque desde las familias es donde hay que trabajar también una articulación de familias funcionales, porque ¿por qué el niño consume? ¿Por qué el muchacho consume? Porque tiene muchas veces esas familias disfuncionales y eso es lo que hay que trabajar. Por más de que le hagamos prevención al consumo, si no le solucionamos el origen de su consumo, pues no estamos haciendo nada. Y adicionalmente, cuando llegan a la universidad, los acompañamientos de salud mental. Tampoco estamos trabajando en unos diseños fuertes de salud mental que eviten que la persona llegue a buscar en las drogas lo que no puede hacer desde su realidad mental. Entonces yo creo que acá hay que mirar las cosas por niveles y por actores. Si logramos articular los actores y articular los niveles, podríamos tener una política pública exitosa en Colombia. Doctora Viviana, muchísimas gracias por participar en esta noche en el programa de radio. Un tema que da para otra sesión, otro programa de radio, porque todavía creo que nos falta mucha tela por cortar, pero comenzando desde casa, creo que podemos combatir un poco este consumo de drogas, como lo decían los dos invitados. Creo que desde la salud mental de cada uno y desde cada uno de estos escalones que tiene el gobierno, comenzar con esta política de prevención en el consumo de drogas para comenzar también después a mirar todo lo que tiene que viene relacionado con esto, el cultivo, la producción, el consumo y la expansión de estos.
Sonia, te doy el paso para que despidas el programa. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctora Manrique, experta en drogas, en seguridad, por haber estado con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Feliz noche. Pues sí, aquí antes de terminar el programa tengo muchas invitaciones. Primero decirles a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales que está lista la edición 17.1 de nuestra revista Ciudad Pasando. Y hoy les quiero recomendar un artículo que hay en la revista que se llama Catastro Multipropósito como instrumento para la verdad y la memoria, caso corregimiento de San José de Mulatos del distrito de Turbo. En este escrito, pues hay como propósito analizar el catastro multipropósito como instrumento para la verdad y la memoria en el corregimiento de San José de Mulatos del distrito de Turbo. La ruta metodológica es de enfoque cualitativo y pues es muy importante que el catastro multipropósito en este corregimiento se da en el marco de la verdad y la memoria y se establece como herramienta y de gran importancia para la transformación urbana y rural al proporcionar información esencial para la gestión de tierras. También les quiero hacer una invitación, perdón, a todos los académicos para que estén atentos. Está abierta la convocatoria para la siguiente edición de este segundo semestre 2024 de nuestra revista Ciudad Pasando, edición 17.2. Pueden enviar sus artículos a la página de la revista Ciudad Pasando, revista.udistrital.edu.co y hacer parte de esta edición. Y también los invito a todos los estudiantes de la Universidad Distrital, no importa el proyecto curricular o el semestre, para que hagan parte del voluntariado de Paz UD que estamos implementando desde el Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Si quieren hacer o ser voluntarios, tener ese servicio, ese don de servicio en organizaciones públicas o privadas cuya misión es la paz, pues pueden inscribirse a través de nuestro correo ipasud@udistrital.edu.co. Con esto termino, le deseamos una feliz noche a todos y nos volvemos a escuchar de 8 a 9 de la noche.